Hola, mi nombre es Laura Parada. Soy, junto a mi amigo Edgar Quintero, la creadora de Hazte Cargo, Conversaciones para el Progreso, el podcast que estás a punto de escuchar y en el que hablamos de problemas públicos que debemos resolver en Colombia para tener un país más próspero y equitativo. En este tercer episodio entrevistamos a Jency Contreras Ortiz, doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y docente e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Le preguntamos a la doctora Jency Contreras sobre las implicaciones concretas del derecho constitucional a la vivienda, los aciertos y las críticas a los programas públicos de vivienda de interés social y prioritario y los problemas financieros y políticos para resolver los retos urbanísticos de nuestra compleja red de ciudades. Nuestro podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas de audio y también en YouTube. Si les gusta este episodio, por favor, califíquenlo en la plataforma donde lo estén escuchando. Esto nos ayuda a llegar a muchos más usuarios. Compartan el episodio en sus redes sociales o recomiendan nuestro contenido a sus personas más cercanas. Nos ayudarían muchísimo para crecer. También nos pueden seguir en Instagram como @haztecargopodcast y en Twitter como @hazte_cargo. Y ahora sí, bienvenidos. Y en esa medida nos gustaría preguntarte qué implicaciones tiene para el Estado colombiano el derecho constitucional a una vivienda digna. Tiene que ver con varios asuntos. Uno relacionado con el papel que tienen desde la estructura institucional por generar las condiciones de acceso a una vivienda digna. Eso es como lo primero que implica ese asunto de que la vivienda se considere un derecho fundamental. Y eso fue un aporte muy importante, un avance muy importante de nuestra constitución política y que luego se expresa en un conjunto de leyes que van desarrollando esta intencionalidad del constituyente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la necesidad de una vivienda digna pasa por los temas de accesibilidad y asequibilidad, que tienen que ver, de un lado, con la posibilidad de que haya oferta de vivienda, y para que haya oferta de vivienda para esas poblaciones de menores ingresos, se requiere que haya suelo disponible, que haya unos programas orientados a garantizar que las poblaciones tienen la oferta suficiente, tanto de suelo como del producto final, que es la vivienda de interés social y prioritario. Pero también implica, al ser un derecho, que todos los niveles territoriales de gobierno se enfocan a garantizar el ejercicio de ese derecho. Y en ese sentido, creo que el hecho de que sea constitucionalmente reconocido, implica la posibilidad que tengan los ciudadanos de no solo acceder, como ya les decía, sino que ese acceso también esté garantizado en unas condiciones de calidad, no solo de la vivienda en sí mismo como una solución habitacional, sino que eso esté relacionado con un conjunto de soportes que le garanticen el ejercicio de una vivienda que no solo sea un espacio habitacional interior, sino que en las condiciones, sean condiciones dignas, lo que significa entonces es que puede hacer también el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y en ese sentido se considera el acceso a un espacio habitable, pero también la posibilidad de tener los complementos necesarios asociados a servicios básicos, a soportes públicos, ¿no? Para hacer efectivos otros derechos como el salud, la salud, la educación, etcétera. Y por supuesto, en unas localizaciones que garanticen la posibilidad de el ejercicio de otros derechos. Entonces, fíjense que es no solo la vivienda, sino el entorno y cómo a través de todas las
herramientas de gobierno se pueden garantizar estas condiciones de accesibilidad, asequibilidad y garantía de una vivienda en unas condiciones adecuadas. Jensi, usted es experta en los instrumentos públicos que tenemos para ordenar las ciudades, como el plan de ordenamiento territorial. Y usted ha señalado en conferencias y en sus artículos de investigación que existe una brecha entre las necesidades de la ciudadanía, tanto en vivienda como esto que usted señala del entorno, y las capacidades que tiene efectivamente el Estado para atenderlas, para proveerlas. ¿Por qué sostiene eso? Y me gustaría que nos diera un ejemplo para ilustrar esta situación, esta brecha. Sí, yo creo que hay unas condiciones que efectivamente están asociadas, perdón, a las capacidades institucionales. Eso cuando miramos el problema desde el nivel territorial, desde el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, y que tiene que ver con el papel que le otorgó la Constitución a los municipios como célula principal del ordenamiento político administrativo. Y es que si bien la política de vivienda viene desde el gobierno nacional, que quedó también establecido en nuestra Constitución, al ser un Estado unitario, es el gobierno nacional el encargado de la formulación de esa política y está en cabeza del gobierno nacional establecer esos lineamientos de política. Pero también es cierto que en el marco de esa descentralización, nuestros municipios son los encargados de poder también en esas relaciones intergubernamentales de garantizar también el ejercicio de esa vivienda digna, y es allá en los territorios donde nosotros vemos esa falta de capacidades institucionales que hoy tienen la mayoría de nuestros municipios. Entonces, si uno puede ver, producto de ese proceso de descentralización se han generado unos desequilibrios territoriales muy importantes en donde quizás las grandes ciudades pueden responder a algunos retos relacionados con la posibilidad de ofrecer suelo habilitado, vivienda con servicios, etcétera, pero municipios donde realmente esas capacidades institucionales que son complementarias a la política y a los instrumentos que puedan venir del gobierno nacional, pues son imposibles de garantizar. Si ustedes ven en términos financieros, por ejemplo, casi el 87% de nuestros municipios dependen en el 85% de sus presupuestos de las transferencias del gobierno nacional. Entonces, solo el 15% de sus presupuestos o de sus ingresos son propios, son generados dentro del mismo municipio. Esa dependencia de las transferencias del gobierno nacional es a que en todo caso lo que se alcance a hacer con las políticas nacionales va a ser determinante en esos territorios. En ese sentido, por eso es tan importante el fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel territorial que permitan garantizar esa vivienda en condiciones de accesibilidad, asequibilidad y por supuesto la garantía y del ejercicio efectivo de ese derecho, ¿no? ¿Qué ha pasado también en términos de capacidades institucionales? Lo que hemos evidenciado es que hay una tendencia muy importante del gobierno nacional en el marco de que él es el encargado de definir la línea política y al mismo tiempo garantizar los recursos necesarios para ello, pues nos hemos enfrentado desde principios de los años 2000 a que sea el gobierno nacional el que intente o que haya más bien una tensión entre las competencias de los niveles territoriales y el gobierno nacional en temas de vivienda, en donde el gobierno nacional lo que pretende es generar todas las condiciones que permitan generar la oferta y los programas de vivienda, incluso en muchos casos por encima de las competencias territoriales como la que tú mencionabas del ordenamiento territorial. Entonces nos enfrentamos a políticas del gobierno nacional que en muchos sentidos traspasan esas competencias de los gobiernos municipales y generan quizás alguna producción de vivienda, pero que está más orientada a una política económica al considerar que la vivienda es un motor de crecimiento, de crecimiento económico más que una política social, y entonces nos enfrentamos a problemas de grandes proyectos masivos de vivienda en los territorios, con muchas dificultades de gobernar allá a nivel territorial, y ejemplos de ellos son, por ejemplo, los macroproyectos de vivienda que se generaron, que después se consideraron inconstitucionales, pero que luego los retomamos a través de otro tipo de proyectos, el programa de vivienda gratuita, por ejemplo, que si bien pretendía actuar sobre la oferta, pues terminan generando unos problemas territoriales ligados a la generación de vivienda masiva,
que contemplan, sí, mover la economía en términos de garantizar, por ejemplo, puestos de trabajo, pero que no están articulados a otras acciones requeridas y que no solamente están ligados a tener una vivienda o un techo, sino que están ligados realmente a generar calidad de vivienda, generar hábitat que está constituido, como ya les decía, con la articulación con servicios públicos, movilidad, equipamientos, y ahí es donde yo creo que la capacidad institucional entonces se asimila a que entonces el gobierno nacional debe generar las políticas y los lineamientos, incluso por encima de las mismas competencias territoriales, y eso genera un choque muy importante ya en la práctica de la política de vivienda, en donde más allá de ver la unidad habitacional en sí misma y la posibilidad de tener una vivienda en propiedad, pues pasa por la importancia de vivienda con buenas localizaciones, con buenos servicios públicos, con acceso a empleo, y creo que en esto sí hace falta fortalecer mucho a los municipios y la relación regional que se pueda generar para garantizar no solo número de viviendas, sino calidad de vivienda en torno realmente avanzar hacia políticas habitacionales mucho más completas, digamos, si me permiten el término. Entonces, podríamos, digamos, de alguna manera inferir que todas estas políticas de gobierno que se crean de una manera macro están actualmente desarticuladas con las demandas ciudadanas, porque yo me pregunto, si tú estás en un municipio en el que es complicado que, por ejemplo, haya suelo para la construcción, que además de eso te das cuenta que los proyectos que probablemente te ofrece tu municipio son muy escasos, pues tú como ciudadano del municipio, ¿qué terminas haciendo? En mi imaginario y simplemente como por mencionar, creo que esto de alguna manera termina llevando o a que tú migres y busques realmente en dónde encuentras pues ese lugar en donde vas a establecer tu hogar, o por el contrario, sentiría yo casi que te sientes desamparado por lo que te brinda tu municipio y pues te toca arreglártelas, y es cuando vemos, por ejemplo, este tipo de construcciones que digamos se hacen en zonas de alto riesgo o que no están digamos realmente dedicadas para ello y que aparte terminan excluyendo desde el principio tanto la calidad como la asequibilidad en cuanto a valores. Entonces, pues, ¿qué piensas tú respecto de esta desarticulación? El tema de la política de vivienda y de resolver, digamos, de garantizar el ejercicio mismo del derecho a la vivienda digna pasa por muchos factores, ¿no? Varios, tú los has nombrado en tu intervención. Uno de ellos tiene que ver con la oferta de suelo. Y eso es una realidad. En algunos municipios y distritos se afirma mucho que el problema es la oferta de suelo. Y creo que en algunos casos es un factor que realmente está teniendo una importancia grande para entender el alcance de las políticas de vivienda, pero no es el único, ¿no? Entonces, nos hemos quedado en la discusión de, de que lo que falta es la oferta de suelo, porque por supuesto el suelo es fundamental para garantizar la creación de la mercancía inmobiliaria en este caso, pero no es el único factor que incide. Entonces, el suelo es determinante en términos de que debe haber suelo en condiciones, debe haber suelo urbanizable y que se pueda urbanizar para garantizar la generación de oferta de vivienda. Pero el problema de la escasez del suelo es relativo, porque lo que debemos garantizar es no solamente grandes cantidades de suelo para vivienda masiva, que es lo que se está haciendo ahora, con mecanismos incluso de habilitación de suelo rápido, desde la ley 1537 de 2012 y que han reproducido todos los planes de desarrollo, tienen la idea de que la idea es habilitar muchas cantidades de suelo para garantizar proyectos de vivienda masiva. Porque en el trasfondo de esa interpretación está que como el suelo es tan importante y hay escasez de suelo, entonces vamos a habilitar grandes terrenos, incluso que lo que se viene demostrando es que es suelo que nos garantiza
varias condiciones. Una, y es que esté bien localizado. Entonces estamos habilitando suelo de zonas rurales para garantizar vivienda masiva, y este suelo no tiene ni acceso a servicios, ni acceso a soportes públicos, ni tampoco articulación con los sistemas de movilidad y muchísimo menos articulación con los centros de empleo. Entonces está visto que no solo el problema es la escasez física del suelo, porque también tiene que ver la escasez relativa de suelo, que tiene que ver con los problemas jurídicos a los que nos enfrentamos y sobre todo en países como el nuestro, y también a la escasez relacionada con las buenas localizaciones y de rápida habilitación, ¿no? Entonces, sí, la oferta de suelo es importante, pero esto también tiene que estar asociado con una visión de ordenamiento del territorio y de ocupación territorial. Hoy, con esa política que tiene en el fondo la habilitación rápida de suelo en cualquier localización y fundamentalmente en localizaciones periféricas, lo que está haciendo es desequilibrando el territorio, generando unas importantes cantidades de vivienda en las periferias urbanas, y lo que nos ha mostrado la experiencia a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de México, es que estos proyectos de vivienda masiva en las periferias de las ciudades y de los municipios con monousos está generando que, pues, al no estar vinculada a los centros de empleo y de trabajo, a condiciones de desarrollo y ejercicio de los derechos, pues están siendo abandonadas. Entonces podemos llegar a un momento donde la demanda y la oferta no se correspondan, y entonces empezamos a tener ya problemas de abandono de esas unidades habitacionales. Otro tema fundamental tiene que ver con los servicios públicos, ¿no? Y es que de dónde vamos a garantizar el agua y la disposición de residuos sólidos, por ejemplo, para esas cantidad de viviendas que se están generando en territorios tan periféricos de las ciudades. También ustedes mencionaban algo relacionado con la ocupación informal o el desarrollo informal de vivienda. Creo que efectivamente la política habitacional no debe estar solamente orientada a la vivienda formal. Creo que el hecho mismo de que nuestras ciudades hayan sido producto de procesos de ocupación territorial en las periferias y a partir de asentamientos informales, ¿no? Ese fue el nacimiento de nuestras ciudades, y en ese sentido creo que los instrumentos deben y las políticas deben responder mucho más a atender esa realidad de la informalidad, que además, fíjense, en nosotros en las investigaciones que hemos desarrollado hemos descubierto que, bueno, no es un secreto, pero las investigaciones vienen mostrando con datos cómo en el marco de estas normas que hemos venido fortaleciendo y produciendo para garantizar la construcción del hábitat, nos hemos quedado cortos con los temas de la vivienda informal y de los asentamientos informales, y esos son territorios que vienen densificándose de una manera importante para dar respuesta precisamente a esas necesidades de las poblaciones, y carecemos de muchos instrumentos que sean de planificación, y más bien son instrumentos reactivos frente a esas realidades. Y por supuesto entonces es necesario poder garantizar también que nuestros instrumentos den una mirada a la vivienda y a los asentamientos de origen informal. Es decir, hay como, el Estado tiene como una dificultad para relacionarse con lo que podríamos llamar la ciudad informal, ¿no? Es decir, aquella que no es producto como de un mercado de vivienda formal y que en principio no está como dentro de la planeación de una ciudad. ¿Cómo se hace para integrarla? ¿Qué pasos hay que dar para relacionarnos mejor con esa ciudad, que además es una parte muy importante de todas nuestras ciudades, porque como usted lo dice, así crecieron nuestras ciudades? Sí, yo creo que hay varios temas. Yo creo que tenemos avances en la materia con los instrumentos que tenemos, pero todavía hay que ir más allá, no solo en la planificación, sino en la gestión territorial. Creo que es un hecho que los planes son importantes, pero pues nuestras ciudades reaccionaron y nuestras autoridades y en el marco de la creación de normas reaccionaron después de haber tenido esa realidad. Entonces, primero que todo hay que reconocerla. Hay que reconocerla,
hay que reconocer sus prácticas, sus mecanismos de gestionar y tramitar sus necesidades e intentar vincularlos a respuestas que incorporen la participación de la ciudadanía, de las organizaciones populares de vivienda, de los vecinos, porque creo que eso garantiza unos procesos de arraigo importantes que desde allí, desde los asentamientos informales, se han venido gestionando desde siempre, ¿no? Entonces creo que un primer paso es reconocerla. Un segundo paso, por supuesto, parte de garantizar políticas que no solo prioricen la vivienda en propiedad, ¿sí? E individual. Creo que estamos muy concentrados en la producción masiva de vivienda y hemos dejado de lado otras posibilidades que incluso la Constitución y la ley nos permiten, ¿no? E incluso otra norma que es anterior a la Constitución, que todavía está vigente, nos permite incorporar distintas formas de generar oferta de vivienda accesible y asequible para distintos tipos de población. Creo que ahí está el segundo punto y es trascender la idea de que la vivienda nueva en propiedad es el único mecanismo que se tiene para acceder a vivienda. Creo que hay otros instrumentos, la vivienda en arrendamiento, puede ser pública o privada, no solamente tiene que ser, digamos, oferta de privados, la vivienda colectiva, que creo que también hace parte de los instrumentos que se están explorando, por ejemplo, en el distrito. Hay otros planes que también, por ejemplo, se están explorando en Bogotá, como el Plan Terrazas, y que consisten no solamente en trascender la idea de vivienda individual en propiedad, sino que también parten de reconocer el papel que tienen los ciudadanos y las organizaciones frente a la producción de vivienda y hábitat, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, un tercer asunto que es importante reconocer en estas políticas es que es posible también diversificar las distintas maneras de entender la política de vivienda, ¿sí? No solo en términos de las líneas de la política, sino también de hacia quién va dirigida, ¿no? Creo que la diversificación de las líneas de política está relacionada también con la población a la que va a estar orientada. Y en ese sentido, no todo el mundo necesita vivienda nueva y vivienda en propiedad. Entonces ahí es donde hay que avanzar en unos pasos muy importantes y ya la normatividad nos lo permite. ¿Sabes? De hecho, mira que tocas un punto muy interesante en cuanto a que, no sé, pero antes de hacer esta investigación, como que teníamos, investigando pues un poco en el tema, teníamos en la mente, bueno, al menos yo tenía en la mente de que casi siempre una política de vivienda se tiene que dirigir hacia incentivar que los ciudadanos sean propietarios. De hecho, encontraba que, por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia es el país que más ciudadanos tiene que viven en arrendamiento. El 43% de nuestra población vive de esta manera y por lo menos en una entrevista que veía del ministro de Vivienda pasado, Jonathan Malagón, él decía como esto es un problema y si bien lo estamos diversificando hacia que, por ejemplo, ahora no solamente los subsidios se dirijan a, como tú dices, vivienda nueva y propia, sino que se están con otras iniciativas, como por ejemplo el remodelar o hacer mejoras de la vivienda que uno ya tiene, o hay otro programa que se llama Semillero de Propietarios, en el que por primera vez el Estado está subsidiando, digamos, un porcentaje del canon de arrendamiento de las personas con la condición de que les dice como, bueno, yo le subsidio a usted el 80%, pero se compromete a que mensualmente tiene que guardar, por ejemplo, 200.000 pesos y que esos 200.000 pesos, después de cierto periodo de tiempo, usted los va a dirigir a la compra de su casa, que no necesariamente tiene que ser del todo nueva. Entonces, respecto de esto, pues, ¿cómo te parecería a ti? O sea, como quizás quitarnos de la mente que la manera más idónea de garantizar el derecho a la vivienda sea exclusivamente haciendo propietarios, sino que esto se puede pues lograr a través también de otros mecanismos en política pública. Entonces, pues ahí, ¿cuáles serían las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano que entonces son más urgentes acá en Colombia?
no es tan fácil trasladar las políticas de un país a otro, incluso de una ciudad a otra. Y en ese sentido es muy importante un autor que nos refiere a la importancia de hacer políticas asimétricas. Y asimétricas no en términos de los beneficiarios, sino en términos de cómo poder garantizar distintos tipos de política a distintos tipos de poblaciones y territorios en el marco de lo que ya les mencionaba yo, de los desequilibrios territoriales que existen, ¿no? En ese sentido, creo que en nuestro país, para entender las políticas públicas en nuestro país, es necesario saber y reconocer que la estructura de la propiedad en nuestro país, que es un tema fundamental, incluso ha hecho parte de los motivos principales de nuestro conflicto armado interno, que es la propiedad del suelo rural, también en términos de la propiedad del suelo urbano, tiene unas condiciones particulares que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, la estructura de la propiedad en nuestro país es una estructura privada del suelo, de propiedad privada del suelo. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, pues es distinto o son distintas nuestras políticas a las que tiene Japón, por ejemplo, u otros países donde el suelo es público. Y entonces, por supuesto, se priorizan políticas de arrendamiento, de reciclaje de edificaciones, ¿sí? Donde hay incluso unos procesos de rotación de la vivienda bastante importantes para garantizar que toda la población ejerce ese derecho. Entonces, es fundamental entender que la estructura de la propiedad en nuestro país parte de una propiedad privada del suelo. Y en ese sentido es muy importante el reconocimiento jurídico que se haga de la propiedad para garantizar trascender algunos problemas que, digamos, no deberían siquiera ser parte de lo que hoy discutimos, pero que lo son y que hay que resolverlos, no solo en la propiedad urbana, sino rural. Reconocer quiénes son los reales propietarios pues es uno de los soportes importantes del catastro multipropósito en este momento, que es producto del acuerdo de paz en nuestro país. Eso es fundamental, ¿no? El tema de los catastros urbanos y rurales, las actualizaciones son determinantes, no solo para la política de vivienda, para cualquier tipo de política en nuestro país, ¿no? Porque además, también dentro de las preguntas que ustedes me tenían asociadas a la financiación del desarrollo urbano, pues el fortalecimiento del catastro es fundamental, pero eso en términos de recursos, pero también en términos de reconocimiento de derechos de propiedad. Entonces, eso para decir que la política pública debe incorporar no solo la vivienda nueva en propiedad, ¿sí? Reconociendo ese carácter privado y la garantía también del derecho a la propiedad que tiene nuestra Constitución, sino también darle mucha más aplicabilidad a la función social y ecológica de la propiedad, que también la tenemos, la distribución equitativa de cargas y beneficios y la función pública del urbanismo, donde el interés general prima sobre el particular. En ese sentido, la diversificación de la política tiene que incorporar algo que tú ya señalabas, que es el reciclaje de edificaciones en muchos territorios, municipios y distritos de nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias. Hay que revitalizar los centros históricos, los centros urbanos que han tenido procesos de redistribución de población importantes y que hoy hacen determinante pensar políticas de reciclaje de edificaciones. También la línea de política asociada al arrendamiento, y el arrendamiento también en unas condiciones. Para mí el arrendamiento no es un problema, como tú decías, de pronto hay otras concepciones donde el arrendamiento es un problema. Creo que el arrendamiento es un problema donde cuando efectivamente tú no tienes otra cosa en tu vida más que una propiedad. Si las familias, digamos, tuvieran acceso a trabajos dignos, creo que la búsqueda por una propiedad no sería tan desenfrenada como hoy la tenemos, ¿sí? Pero creo que las políticas de arrendamiento ayudarían también de manera diversificada a garantizar que los distintos tipos de población tengan acceso a una vivienda y a una vivienda digna. Por ejemplo, políticas de arrendamiento para adulto mayor, ¿no? Para población adulto mayor, creo que también en términos del análisis de la pirámide poblacional es muy importante tener en cuenta esa necesidad de diversificación de las opciones de las líneas de política.
Creo que hay un tema, bueno, y adicionalmente la transformación en términos de la dinámica poblacional. Fíjense, si uno mira la información del último censo, el aumento tan importante de hogares monoparentales, pues también implica unas respuestas en términos de política, sin dejar de tener en cuenta esas otras familias que también tienen otras condiciones distintas. Pero creo que debe haber una diversificación también asociada a las dinámicas poblacionales a nivel territorial. Otra cosa importante, el crédito. Hoy el acceso a la vivienda está muy relacionado con las condiciones laborales y de formalización laboral que tienen las familias, y en ese sentido el empleo y el desempleo, dependiendo de cómo se mida, en todo caso lo que nos muestra es que es un porcentaje muy bajo de familias las que tienen la posibilidad de acceder a empleos formales y asimismo a acceder a ahorro y a crédito. Mientras eso no se resuelva, mientras una familia luche todos los días por conseguir lo de su alimentación y lo de sus necesidades básicas, pues muy poco va a tener de posibilidades de ahorrar, y muchísimo menos si hace parte del sector informal de la economía acceder a un crédito. Entonces creo que otra parte de la línea de política debe estar muy asociada a la garantía de créditos a esos hogares que no tienen la posibilidad del acceso formal al crédito a través de los mecanismos que hoy existen para ello. Y por supuesto, los temas de mejoramiento de vivienda no solo hay que aplicar a suplir el déficit cuantitativo, sino el déficit cualitativo de vivienda. Y eso tiene mucho que ver con los programas de mejoramiento de vivienda, pero también de mejoramiento de entorno, muy relacionado con las posibilidades de hacer revitalización y renovación urbana, si me permiten el término, en unas condiciones dignas, decentes para los moradores originales, no solo en las zonas abandonadas, sino también en las zonas que hoy se están densificando de manera informal. Entonces creo que esa sería como una batería de propuestas que uno podría pensar en este momento para avanzar y trascender lo que ya hemos hecho. Y el soporte de esto está en que las políticas de vivienda, más allá de ser políticas económicas, deben ser políticas realmente sociales, dirigidas a la población de bajos ingresos y pues de familias que no acceden hoy al mercado formal de vivienda. Jensi, usted es politóloga y los politólogos están formados para identificar y explicar relaciones de poder. Usted suele señalar que cualquier planeación sobre o cualquier acuerdo sobre ordenar una ciudad pasa necesariamente por un proceso político. Mi pregunta es la siguiente, pues más allá como de las especificidades de cada ciudad, en el estado actual de cosas, hay unos actores políticos que tienen sus intereses mejor representados, y para hacer la pregunta más directa, hay una sobrerepresentación de los intereses, por ejemplo, de la banca, de los constructores, en detrimento de, del bien común. Yo creo realmente que en general las políticas públicas en nuestro país vienen siendo producto de un sistema electoral que ha generado procesos de representación inequitativos. Es decir, yo creo que no solo en términos de política de vivienda, sino en general la política pública viene siendo producto de un sistema electoral que deja muy pocos ganadores y muchos perdedores, donde la política y el ejercicio de la política resulta un juego de suma cero. Y se supone que en política hay que evitar los resultados de suma cero y obtener resultados de suma positiva. Y lo que viene sucediendo es que efectivamente la representación de el interés general, o más bien la construcción del interés general, viene siendo mediada por un sistema electoral bastante limitado, poco representativo, en el que todavía muchos actores se quedan por fuera del ejercicio de la representación, con muy pocas posibilidades de intervenir en política pública, y los ganadores representan pocos intereses. Y a nivel territorial, bueno, con el agravante de que en nuestro sistema electoral hay una abstención bastante importante, el nivel de participación es muy bajo, y adicionalmente a que el nivel de participación es bajo, los que ganan con muy pocos votos.
¿no? Pero eso lo viene reproduciendo el sistema electoral y eso hace que efectivamente los ganadores de elecciones representen, digamos, no una visión de sociedad, sino un conjunto de intereses que les permitieron llegar allí. Y en términos del ejercicio de poder, pues lo que resulta es una reproducción de esas prácticas. Y es que si el actor político necesita pocos votos para ganar, pues no necesita representar una visión de sociedad, sino una visión del conjunto de actores que le permite volver a ganar. ¿Sí? En ese sentido, creo que la base de resolver nuestros problemas de política pública pasa por una transformación del sistema político y electoral y, por supuesto, articularlo con sistemas de participación ciudadana que realmente garanticen la discusión amplia, la deliberación, la posibilidad de control político, de control ciudadano, que garantice que efectivamente esos intereses se ven representados en el ejercicio de las competencias. Creo que también hay una base muy fuerte, hay unas relaciones muy fuertes, hay un estudio de doctorado reciente que muestra la importante conexión que hay entre, por ejemplo, los propietarios de suelo y algunos actores territoriales, ¿no? Y no solo a nivel territorial, a nivel nacional también. Entonces, pues mientras esa situación se siga reproduciendo, es muy difícil que el resultado de las políticas públicas sea distinto. Porque las políticas públicas, entender los resultados de política pública pasa por entender los procesos de competencia política electoral, el sistema de partidos del país. Hay un tema pues que está muy relacionado, hay un tema de financiación del desarrollo territorial que está Sí. muy relacionado con el tema de la actualización de los catastros, es decir, y el fortalecimiento de esos municipios que hoy son dependientes fiscalmente del gobierno nacional. Entonces, creo que ahí, desde la Constitución y la ley, tenemos unos instrumentos muy importantes, incluso Colombia es reconocido a nivel internacional por todo el sistema urbanístico que ha venido construyendo con base en la ley 388 y sus procesos de reglamentación. Y en ese sentido, creo que sí hay un desafío muy importante en la articulación de esos procesos de planificación y ordenamiento territorial con los de gestión de suelo y financiación del desarrollo urbano para garantizar que esas autorizaciones que se dan en el marco de los procesos de ordenamiento permitan hacer una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo urbano y por ende garantizar una sostenibilidad fiscal a nivel territorial que nos permita avanzar en este tipo de procesos y de políticas que hagan efectivo el ejercicio del derecho de la vivienda digna, pero también esos otros derechos como a un ambiente sano, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay un reto muy importante en términos de financiación para los municipios desde el nivel territorial. Hay una cifra que en este momento no recuerdo, que habla sobre las cargas urbanísticas, que entiendo que son muy pocos los municipios en Colombia que realmente las aplican y eso finalmente genera una serie de desequilibrios para financiar justamente lo que estamos hablando, los entornos, unas ciudades que respondan a un interés general. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando habla Sí, de la financiación. sí, las cargas urbanísticas son uno de los instrumentos, pero fíjate que uno de los instrumentos más importantes que vincula la política urbana con la política fiscal es el impuesto predial. Entonces, Ujú. con el fortalecimiento y la actualización de los catastros, empezamos por fortalecer los ingresos propios de los municipios. ¿Sí? Empezando, es decir, con el avance en la actualización de los catastros y la posibilidad de cobrar el predial que corresponde tanto en zonas urbanas como rurales, ya sería un avance. Ya el resto de los instrumentos, como las cargas urbanísticas, la participación en plusvalía, los Exacto. TIF, ¿sí? El pago por servicios ambientales, etcétera, son instrumentos a los que hay que hacerle una pedagogía muy importante para que los actores municipales los entiendan, los apropien y los apliquen en los territorios. Hoy, por ejemplo, de los 1.102 municipios, en una investigación que hicimos en el instituto, solo 50 han cobrado la participación en plusvalía. Ujú. Y eso pues tiene unas implicaciones muy importantes porque es un instrumento que puede acompañar muy bien esos procesos de fortalecimiento fiscal que tienen los municipios, pero lo que te digo no es el único. Si avanzáramos al menos en temas del impuesto predial, ya creo que es la base de la aplicación de todos esos otros instrumentos. Entonces creo que ahí podríamos ganar mucho desde el nivel territorial para construir bienes y servicios públicos en los territorios. Sí, es cierto que nos falta muchísimo estrategias pedagógicas en donde
precisamente entremos a estudiar todo esto que nos pone sobre la mesa y que quizás a veces estamos estudiando el problema desde un foco muy macro y la solución está en lo micro, en estas pequeñas descentralizaciones de municipios que tenemos en Colombia y pues que en efecto es todo lo que nos queda por hacer. Así que mil gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Creo que nos dejas muchas respuestas que se abrirán a más preguntas y que esto podrá precisamente abrir lo que es el debate ciudadano. Así que mil gracias. Yo solo quería mencionar otro tema A que, tú cuéntanos. que no se me puede quedar por fuera y no me lo perdonarían mis colegas, y Ajá. tiene que ver con la discusión que se dio en la revisión de POT que hizo Bogotá hace muy poco, que tiene que ver con el tamaño de la vivienda. Es decir, tener y garantizar el ejercicio de la vivienda digna pasa también por discutir e incorporar en las políticas esta discusión sobre el tamaño mínimo de la vivienda. Si bien estamos evolucionando en términos de la dinámica poblacional y hay más hogares pues hay una evolución importante de los hogares monoparentales, sigue siendo cierto que tenemos un promedio de personas por hogar bastante alto, y en ese sentido la producción y la oferta que se está generando en el mercado de vivienda de interés, sobre todo social, pues viene generando unas viviendas en unos tamaños bastante reducidos, pues que definitivamente no garantizan y no se compadecen con lo que realmente es el concepto de vivienda digna, incluso ni siquiera para la vivienda de interés social, porque hay vivienda de importante valor que hoy tiene unos tamaños mínimos bastante discutibles, ¿no? Entonces creo que también la discusión de la vivienda digna, cuando ya aparte de hablar del entorno y vamos hacia la vivienda, también pasa por la discusión del tamaño mínimo de la vivienda, y es determinante, es determinante. De hecho, me parece muy interesante agregar a lo que tú nos mencionas. Hay un proyecto que siento que serviría muchísimo de ejemplo para Colombia y es el proyecto que se realizó sobre vivienda de interés social de Aravena en el 2016, en el que esto fue un proyecto de vivienda de interés social desarrollado en Chile, en el que, pues no sé si Jensi lo conozca, es muy famoso precisamente porque el arquitecto fue ganador del premio Pritzker. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero es así como uno de los premios más top que hay en arquitectura. Y parte de la discusión que surgía en la realización de esto y que consideraba Aravena es esto de estos mínimos del tamaño en la vivienda. Entonces él decía, pasa que en Latinoamérica realmente el gobierno tiene los recursos para garantizar unos mínimos de vivienda de 40 metros cuadrados. ¿Qué son 40 metros cuadrados? Son cajas de fósforos. ¿Y cuánto es la cantidad de tipologías familiares que hoy en día tenemos y las demandas que precisamente se están necesitando de parte de los ciudadanos? Y algo muy bonito del proyecto de Aravena es que él básicamente hace una construcción en la que tiene una visión de progresividad en la que casi que se entregan las casas de alguna manera incompletas, pero no son incompletas. Se llama vivienda con servicios. Ah, exactamente. Entonces garantizan como ese mínimo. Lote con servicios. El lote, exacto. Garantizan como un mínimo y de hecho cuando uno ve la uniformidad de las viviendas, uno se encuentra con que hay un pedacito construido, pero se deja otro espacio del lote para que la familia en el futuro lo empiece a adaptar de acuerdo a sus necesidades, o si por el contrario considera que ya ese es el espacio suficiente para ellos, pues lo deja así. Y todo lo que busca también al final garantizar esto es que las viviendas cuenten con un mínimo espacial de 80 metros cuadrados. Y la hoy en día, y la progresividad, exactamente, ¿no? La progresividad, que si hoy no sí, tienen en progresividad. recursos, luego puedan, cuando los tengan, puedan ir desarrollando su vivienda. El asunto es que ese es otro modelo, porque ese es un modelo donde las familias mismas, un poco asociado a lo que yo les decía, las familias mismas se encargan del desarrollo, de la construcción social del hábitat, digamos, en la literatura ustedes lo encuentran así.
Pero cuando la vivienda se convierte en una política económica para mover la economía, pues entonces hay que fortalecer el sector de la construcción, no a las familias para construir, sino al sector de la construcción, es decir, a los constructores. Entonces, esas son dos visiones, podrían complementarse, por supuesto, la idea no es excluir a un actor y vincular al otro, pero que podrían complementarse en un escenario de la diversificación de las opciones. Pero mientras sigamos pensando que es una política económica, solo beneficiará un modelo y no la diversificación incluso de oferentes. Total.